Y continuamos en Viernes al Sur hasta las 20 horas por Radio A, FM 88.7. Mi nombre es Elizabeth Vegagrón y como te prometí en el bloque anterior, tenemos ya a nuestro entrevistado del otro lado, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo, su predisposición y por acompañarnos en esta tarde de viernes en Avellaneda. Se trata de Manuel González Santalla, quien fue concejal hasta 2017 por nuestra ciudad, de 2017 a 2019 ha sido secretario de Gestión Ciudadana de Avellaneda y desde diciembre de 2019 es senador provincial por la tercera sección electoral. Bienvenido, Emanuel, a Viernes al Sur. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos gustaría que comencemos de cara a la audiencia presentándote un poco, que nos cuentes dónde naciste particularmente en Avellaneda, dónde estudiaste, cómo llegaste a la política, muy brevemente como para conocerte un poco más de lo que te conocemos. Bueno, muy incómodo hablar de uno, pero nací, como decís vos, en Avellaneda. Mi viejo vino de España a los 11 años y vino al barrio de Villa Corina, en Avellaneda. Yo crecí ahí, en Magdalena y Helguera, hasta los 12, 13 años, que bueno, después me mudé a Wilde y viví muchos años en Wilde, estudié en Wilde, ahí tengo gran parte de mis amistades también. Y bueno, mi viejo militó de muy joven también, así que un poco en mi casa fui mamando la militancia, porque nada, mi viejo fue delegado de base en ESMATA, militó políticamente también en el peronismo toda su vida, así que un poco como inician esas pasiones tienen que Todos ver wildenses somos acá con entonces, la la casa. mayoría. Son todos de Wilde, bueno. Sí, ¿y a dónde Yo tengo estudiaste? mi ¿En la media corazón, tengo 2? mi corazón en Wilde. ¿En dónde estudiaste en Wilde? Yo estudié en la escuela, en el Colegio San Diego, que está ahí en Bransen y Condarco, si no me equivoco. Estudié ahí, tanto hice jardín, primaria y secundaria, así que me iba desde Magdalena y Helguera, me iba hasta la escuela muchas veces caminando en la primaria, y bueno, así fue que después me fui encariñando también con Wilde por ir a la escuela ahí, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado Wilde en estos años? Siempre es algo que se celebra y se ve muchísimo, ¿no? Lo que era Wilde en nuestros tiempos, cuando éramos muy jóvenes, a lo que es hoy por hoy, ¿no? Ver un cine, ver calles asfaltadas, ver plazas, ver viviendas, todo lo que fue avanzando, ¿no? Habla de justamente una gestión de gobierno muy importante en este lugar. Bueno, Avellaneda en general, me parece que no hay barrio, no hay localidad de Avellaneda que no se haya desarrollado, que no haya crecido. Lo que sí obviamente se ve también en Wilde, que es una zona que se caracteriza por la cantidad de comercios, digo, más allá del centro comercial de Las Flores y Fabián Onsari, digo, hay muchos comercios en la localidad de Wilde, y por supuesto que también lo que sí se ve es cuando hay modelos económicos en la Argentina que afectan justamente al trabajo, a la industria y al comercio, y pudimos ver cómo cerraron muchos comercios en la calle Las Flores y en general en otras zonas de la localidad de Wilde, y eso es lo que, bueno, precisamente tenemos el desafío de revertir en el medio de esta pandemia tan dolorosa y tan difícil, que profundiza situaciones que vienen de la situación prepandémica de crisis que nos dejó el gobierno anterior, pero que bueno, tenemos el desafío y la responsabilidad de trabajar para revertirlo, ¿no? En ese sentido, me presento, soy Juan Pablo, encantado, y gracias por esta entrevista. Vivimos una crisis donde la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires se hizo patente con el tema de la policía, que hubo que ir a rescatar fondos que se había apropiado ilegalmente el gobierno de Macri para dárselos a la ciudad de Buenos Aires, y es el rescate de esos fondos para permitir el desarrollo de un plan integral. Desde el comienzo del gobierno, el gobierno Enfrente de Todos, que encabeza el gobernador Kicillof, quiso recuperar un poco impositivamente a la provincia, estableciendo un modelo impositivo un tanto más progresivo, y de ahí ya se notó la cerrada oposición que recibió ante cualquier transformación en ese sentido por parte de la oposición política. No, porque Sí. ahí, sobre todo ahí en el Senado, porque ahí no tenemos mayoría y demás.
Sí, es como decís vos, ¿no? Al principio a uno le preocupaba que había una oposición que no colaboraba, una oposición que además habla como si fuese que no gobernaron 4 años, como si fuese que el desastre que ellos generaron fuera producto de la pandemia y de la crisis sanitaria. Y por eso yo recalco que de la situación en la cual veníamos, ¿no? Donde dejaron un 40% de pobreza, donde en el conurbano, en distritos como el nuestro en Avellaneda, 1 de cada 2 pibes y pibas son pobres, digo, donde cerraron 18.000 pymes en la Argentina durante los 4 años de ellos, más de 500.000 puestos de trabajo se perdieron. Entonces, digo, esto hay que decirlo también porque si no ahora se los escucha hablar con mucha liviandad, como si fuese que los problemas arrancaron el 10 de diciembre último, ¿no? Y me parece que se tienen que hacer cargo, tienen que hacerse responsables del desastre que hicieron. Y en principio a uno le preocupaba que no colaboraban, ¿no? Que no ayudaban a tener los instrumentos que necesita, sobre todo en el marco de una pandemia, tanto el presidente como el gobernador Axel Kicillof. Hoy me preocupa un poco más. Ya no es solamente que no colaboran, sino que hay acciones que son destituyentes, son propias de una fuerza política destituyente. Lo que dijo la presidenta del partido del expresidente y la exgobernadora es una actitud destituyente, hablando de la sustitución o la posibilidad de la sustitución del gobierno el año que viene, y tratan de tener un discurso donde quieren radicalizar a parte de su electorado, y me parece que, o la carta del presidente el otro día, ¿no? Donde no hace ninguna referencia a lo que ellos hicieron durante 4 años y a las consecuencias que eso trajo. Entonces me parece que hoy ya la preocupación es un poco mayor. No se trata solamente de que no colaboren, sino que están intentando desestabilizar directamente un gobierno que fue electo democráticamente y solamente hace 9 meses. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. Hoy yo decía con unos compañeros, hablábamos que veíamos que hay armadas algunas marchas en algunos municipios, como el caso de Quilmes, donde piden la renuncia de la intendenta, ¿no? Donde Mayra viene de ganar hace 9 meses por el 49,6% de los votos, casi el 50% de los votos de los vecinos de Quilmes. Y lo propio pasa con el gobernador, con el presidente y con otros compañeros intendentes. Por eso hay que estar muy atento a cómo se sucedan los próximos días y los próximos meses, ¿no? Te habla Ignacio Sotillo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Como verás, soy el más jovato largamente de la mesa y tengo alguna experiencia con los años, ¿no? Yo justamente mencionaba el golpe del 16 de septiembre del 55, la caída de Perón, todo el largo proceso de enfrentamiento de esos 9 años, cada vez más violento, más virulento, por parte de la oposición. Es decir, que coincido en lo que venís diciendo, no es preocupante lo que uno está viendo. Pero además, como abogado, me sorprendió, y me parece un golpe de mano, la designación por el Senado provincial, si es que la noticia salió correctamente, de 47 jueces, de un saque, aparentemente, que propuso la ex gobernadora Vidal. Me llama la atención, es como, metamos todos los muchachos ya, rápido, preparémonos para la que viene. Es sorprendente. ¿Me equivoco en esa apreciación? No, Ignacio. Lo único error es que fueron 41 los pliegos que se aprobaron en 41. la última sesión, donde nosotros nos retiramos de la sesión y quedó solamente el bloque de Juntos por el Cambio. Mirá, lo conozco bien el tema porque justamente a mí me toca presidir la comisión de acuerdos del Senado, donde debiesen pasar los pliegos, y la verdad que veníamos hablando y charlando con la oposición qué hacer con esos pliegos, ¿no? Y punteando uno por uno. Y la verdad que en el medio de eso, obviamente, el gobernador lo que pidió a través de un decreto, solicitó a esta Cámara poder revisar los pliegos. Los pidió por un plazo de 60 días para poder revisarlo, a sabiendas de lo que bien decías vos, fueron pliegos que lo mandó el Ejecutivo anterior, por lo cual fueron pliegos que fueron firmados por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y que también la composición de la Cámara en el Senado era distinta, que por supuesto cambió el 10 de diciembre. Por lo cual no estaba pidiendo nada descabellado el gobernador, solamente era revisarlos y verlos para volver a mandarlos al Senado
nuevamente para que sean tratados en el recinto y designados, ¿sí? Bueno, eso la verdad que no pasó. Se votó, obviamente, como decías vos, tienen mayoría en esta Cámara, son 26 ellos, 20 somos nosotros, y votaron el rechazo a la solicitud del gobernador, e inmediatamente nosotros nos retiramos y votaron la aprobación de 41 pliegos donde hay jueces, donde hay fiscales, donde hay defensores, que ahora obviamente los tiene el gobernador y que seguramente, por lo menos yo si fuese el gobernador, no los designaría porque si bien tienen legalidad en el trámite administrativo en el cual se han desarrollado, carecen de legitimidad. Y me parece que eso es lo que el gobernador pedía y no se tuvo la posibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición, lamentablemente. Emma, te quería comentar y consultarte un par de cosas. Ahora parece que va a haber un juez de estos que se determinaban por DNU, que se quiere encadenar, ¿no? Si lo sacan, se va a encadenar. Digamos, ¿qué le pasa a la política que no se encadena? No, yo quiero que nos cuentes cómo trabaja un senador en la provincia de Buenos Aires y qué hace, porque la oposición actual niega a la política. Ellos parece que no son políticos, y los que hacen o hacemos política no somos bien vistos o somos mala gente. ¿Cómo trabaja un senador? Porque seguramente hay gente que ignora que se levantan a cualquier hora a romperse el alma, hacia las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, terminan a las 11 de la noche. ¿Nos contás cómo hace vos, que sos de Avellaneda, cómo trabajás en el Senado y qué opinás en relación a los jueces que quieren hacer la ley, pero más bien hacen trampa? Sí, Tere, mirá, la cuestión es compleja hoy acá en el Senado bonaerense, por obviamente una cuestión de número y por la poca voluntad y la posición política que toma el bloque opositor, como les contaba antes. Pero te voy a contar una anécdota o una cuestión que creo que sirve para describir el funcionamiento de lo que vos decías. Nosotros presentamos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para asociaciones civiles, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Lo presentó el diputado Facundo Tinganelli, donde el proyecto contiene muchísimos beneficios para las instituciones de nuestros barrios, muy importantes, que son una deuda que tiene el Estado de la provincia desde hace muchísimos años, pero que también el proyecto toma forma de proyecto de emergencia por la situación que estamos atravesando, y que va desde condonaciones de deudas documentales, exhibición de impuesto inmobiliario, tarifa cero en servicios públicos, la declaración de inembargabilidad de los bienes de las instituciones. Bueno, un proyecto que la verdad creemos que si bien todo proyecto es perfectible, contiene una batería de medidas que ayuda muchísimo a nuestras instituciones. Se aprobó en diputados con un detalle. Todos los bloques de la oposición en diputados hicieron modificaciones y aportes al proyecto, menos el de Juntos por el Cambio. Y cuando se fue a votar en diputados el proyecto de ley, Juntos por el Cambio se abstuvo. Cuando el proyecto pasó al Senado lo frenaron. Durante 2 meses. Un proyecto de ley de emergencia, como estábamos diciendo. 2 meses lo tuvieron parado. Recién en la última sesión pudimos darle, con modificaciones, la media sanción del Senado, y ahora va a volver a diputados, que se vota este jueves, y va a salir la ley aprobada en definitiva. Pero me parece que, ¿cómo hicimos nosotros, dirás vos, para que esta ley se pueda aprobar en el Senado? Hicimos Zoom de presentación de esta ley con más de 5.000 instituciones de toda la provincia de Buenos Aires. Esos 2 meses, distrito por distrito, con los intendentes de muchos municipios, presentamos la ley a las instituciones. Y fueron las propias instituciones las que empezaron a escribir en las redes sociales a los legisladores de Juntos por el Cambio, las que empezaron a pedir a los concejales de Juntos por el Cambio de cada uno de sus distritos que le pida a sus legisladores provinciales que voten la ley. Y por esa presión que ejerció la comunidad, por esa presión que ejerció la sociedad a través de los representantes de las instituciones y sus socios, fue que tuvieron que sentarse y aprobar la ley. Entonces, en este momento, con la complejidad que tiene, como siempre,
obviamente, es con la gente. Digo, así entendemos nosotros la política y así entendemos también la tarea legislativa. Es con la gente siempre. Y esa es la forma y la espalda que tenemos nosotros para poder sacar las distintas leyes y proyectos que vamos trabajando acá en la Cámara. Emanuel, me gustaría que sigamos profundizando en los distintos proyectos que hay, porque bueno, como bien estábamos acá estableciendo, un poco el diagnóstico es que del otro lado de un proyecto está el antiproyecto que busca cortar la autonomía de este gobierno, cualquier margen de maniobra, desestabilizar, generar una lucha, un desgaste perpetuo, pero del otro lado nosotros de la misma forma seguimos avanzando, seguimos construyendo, y ahora si te parece te invito a que vayamos a una tanda escuchando justamente Natural de Tanguito, porque se cumplen 75 años de su natalicio, y a la vuelta continuamos con esta entrevista. Continuamos en Viernes al Sur, estamos en entrevista con Emanuel González Santalla, que es actual senador provincial por la tercera sección electoral. Te queríamos preguntar, bueno, sobre justamente para profundizar sobre la ley de mutuales, de asociaciones civiles, has estado reunido con nuestro intendente, con Jorge Ferraresi, para trabajar también su aplicación de forma local. Nosotros estuvimos presentes y queríamos que le cuentes un poco a la audiencia de qué se trata, cómo tienen que hacer, cómo va a ser su reglamentación y cómo se avanzó en ese sentido. Bueno, como les contaba, el jueves se va a votar en la Cámara de Diputados y seguramente los días posteriores el gobernador Axel Kicillof va a reglamentar este proyecto de ley. Nosotros en Avellaneda nos caracterizamos como ciudad por la gran cantidad de instituciones que tenemos. Nosotros tenemos alrededor de 370 instituciones. Estamos hablando de una institución, más de una institución cada 1000 habitantes en nuestra ciudad. Y sabemos también del rol que han tenido esas instituciones en el entramado social, en los momentos más difíciles. Por eso el otro día hablábamos en la presentación y en el tratamiento del proyecto en el Senado, que este es un proyecto de las instituciones para las instituciones. Es un proyecto que seguramente cuando uno ve los puntos que yo les comentaba antes que trata la ley, fueron discusiones que se dieron en las comisiones directivas o en las asambleas de socios en las propias instituciones. Son adversidades con las que se encuentran nuestros clubes, nuestros centros de jubilados, nuestros centros culturales, los jardines comunitarios, etc. Entonces, este es un proyecto que de alguna forma reivindica, reconoce, pone en valor el esfuerzo que hacen muchos vecinos y vecinas nuestras cuando ponen el cuerpo, por ejemplo ahora, en la pandemia, colaborando con el Estado, cuando se hacen los operativos detectar del Ministerio de Salud en los barrios, son las instituciones las que abren las puertas para poner a disposición el lugar, son los propios vecinos de las instituciones los que hoy están armando las ollas populares en muchos de nuestros barrios para darle de comer a muchas familias, en articulación con el Estado municipal, pero son un eslabón fundamental, lo hemos vivido en todas las crisis económicas que hemos tenido en nuestro país, el rol fundamental que ocupan. Bueno, se trata esta vez de que esa solidaridad y ese esfuerzo que se hace, el Estado las ponga en valor. Nosotros creemos que, en definitiva, el rol del Estado es poner en valor el esfuerzo de la sociedad. De eso se trata. Y no poner un valor, el esfuerzo para que rinda para pagar tarifa. No hacer un esfuerzo para ver si llegas a fin de mes. El esfuerzo que hace la sociedad, que el Estado debe poner en valor, tiene que ser para desarrollarse. Sí, tiene que ser para crecer. Su bienestar, su participación y para poner justamente, tejer estas redes de sociabilidad, ¿no? Entre el Estado, que como bien vos decís, creo que esta pandemia COVID sí hay algo que nos deja y que demuestra es la importancia del rol del Estado, de las políticas públicas y de estos lazos entre los vecinos, las vecinas, los territorios y quienes generan justamente los marcos de referencia, las voces de referencia y que ocupan sectores de gobierno. Ignacio. Si no me informé mal, has sido, a mediados de año, has presentado un proyecto de formación ambiental en la política pública. Es decir, un proyecto para formar, capacitación obligatoria de aquellos que están en la función pública sobre lo ambiental. Si es así, ¿en qué consiste el proyecto? Si nos lo podés explicar. Sí, perfectamente. Lo dijiste vos, Ignacio. Es un proyecto de capacitación en perspectiva ambiental para la administración pública, para los tres poderes del Estado, así
como lo es la ley Micaela en materia de género. Nosotros creemos que así como las cuestiones que hacen a la igualdad de género, también en la cuestión ambiental tiene que ser una política transversal, donde todos aquellos que tomamos decisiones, tanto en el armado de un proyecto de ley, desde el Ejecutivo o también en la justicia, tengamos una preparación y una formación en materia ambiental para poder tomar decisiones. Mirá, yo creo que esta pandemia, mucho se habla de la pospandemia ahora, ¿no? De la sociedad pospandémica, y me parece que también es una oportunidad. Es una oportunidad para pensar en qué sociedad queremos vivir, qué sociedad queremos construir, qué modelo de consumo, qué modelo de producción queremos construir. Esto que decían recién, los lazos, los valores de la solidaridad. Sería imposible pensar salir de esta pandemia si no pensásemos en el rol del Estado y en la solidaridad y la conciencia de la sociedad. Y en esto me parece que es una oportunidad para discutir a fondo algunas cuestiones. Bueno, la cuestión ambiental es importante, pero no una mirada ambiental desde el ONGismo, sino desde un ambientalismo popular. Hablar de ambiente hoy es hablar de justicia social. No se puede plantear las dificultades en tema ambiental si no discutimos la redistribución del ingreso en Argentina. Entonces, hoy los delitos ambientales son delitos de cuello blanco, son los delitos de los poderosos. Entonces hay que discutirlo dentro del Estado, en los tres poderes, como te decía. Es necesario, creo, y esto es una opinión personal, crear el fuero ambiental, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires, en la justicia. Es necesario avanzar en modelos de participación de la comunidad en la toma de decisiones para poder generar conciencia, pero también para poder construir un modelo de sociedad que sea sostenible en el tiempo, que sea inclusivo, que genere trabajo, pero que sea sostenible en el tiempo. Me parece que amigar a la sociedad con su entorno es fundamental, y que en el centro de las políticas que se toman desde el Estado esté el ser humano y el ambiente, y no el mercado, como estuvo en los últimos 4 años de gobierno macrista. Y qué importante esto que decís, Emanuel, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que, a diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, cuya principal, digamos, motor económico es el comercio, en la provincia está más ligada a la actividad industrial, y este cuidado de la casa común en términos más de Francisco, y pensándolo en sentido amplio, popular, como vos decís, teniendo en cuenta todas las diversidades, todos los seres vivientes existentes, es muy, muy importante, y me parece que es un gran desafío de este momento, ¿no? Hay muchos pensadores, pensadoras en materia más filosófica que están pensando en esta pandemia COVID como una respuesta de nuestro medio ambiente justamente a este capitalismo exacerbado, productivista, de los capitales financieros que no tienen en cuenta ni la humanidad ni el medio y el entorno. Así que es muy importante, lo celebramos mucho. Tere. Emma, bueno, vos y yo nos conocemos a través de haber ido por los pasillos de la Universidad Nacional de Avellaneda, y como sabés yo estudio diseño, estoy a punto de recibirme de diseñadora industrial, ya soy técnica, y nosotros tenemos 2 materias, que una es sustentable y otra es sustentable avanzado, en donde siempre tratamos de trabajar con cooperativas o locales que tengan algún desarrollo laboral. En mi caso me tocó trabajar con los compañeros de reciclado, los compañeros que van chatarreando por ahí y llevan las cosas al ecopunto. Nosotros habíamos desarrollado, bueno, un panfleto o un flyer o un volante para concientizar a la sociedad de Avellaneda, en nuestro caso, para que pudieran separar las cosas, para que tuvieran y aprendieran que no es lo mismo mezclar la basura. No voy a profundizar ni detallar, pero digamos, como para concientizar, y eso lo íbamos a hacer con chicas de diferentes cooperativas. Bueno, uno pasa que termina el cuatrimestre, se promociona la materia y ya está, ya fue. Pero siempre hacemos, siempre seguimos, y estaría bueno por ahí que si en algún momento se quieren acercar a la materia de sustentable, sería muy piola, porque es muy lindo todo el trabajo que nosotros cuatrimestre a cuatrimestre estamos realizando.
Si te parece, lo Bien. podemos hacer. Bien, Tere, es muy, muy importante lo que decís porque digo, el tema de la basura en el conurbano, sobre todo, es un tema muy importante y la gente tiene que saber que es muy importante separar en origen y que reutilizando y que reciclando se puede reducir hasta el 70% de la basura que generamos. Digo, y esto es muy importante en materia ambiental y también en materia de generación de trabajo, de puestos de trabajo, de los recicladores urbanos, de los compañeros y las compañeras que trabajan en el ecopunto o que están recorriendo en la calle. Me parece que hay que hacer un gran trabajo de concientización y que todo esfuerzo individual en ese sentido suma, pero que por supuesto sin el Estado haciéndose cargo de esa política, probablemente caiga en saco roto. Entonces, acá lo que hay que trabajar es que el Estado permanentemente y cada vez más tenga un rol activo en materia de residuos, como lo tenemos en la ciudad de Avellaneda, y que también en otras cuestiones que hacen a lo ambiental, también, pero para esto, para discutir todo en profundidad, porque digo, todo tiene que ver con todo, decía Cristina siempre, ¿no? Dice Cristina. Y todo tiene que ver con todo, a tal punto de que es muy difícil pensar, ya que hablamos de ambiente, de un modelo no extractivista basado en combustibles fósiles y en la destrucción de la tierra como tenemos hoy, si no hablamos, por ejemplo, del endeudamiento, de la soberanía política, de la independencia económica. Uno no puede definir como país su modelo de producción si tenemos un gobierno que tomó 270.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 80.000 millones de dólares se le fueron en fuga de capitales. Digo, entonces, eso también es discutir las cuestiones ambientales, discutir la distribución del ingreso, discutir los modelos económicos, discutir el endeudamiento en la Argentina. Tiene que ver con eso y me parece que ahí tenemos mucho para charlar, para discutir y para aportar. Así es, bueno, se va terminando esta entrevista, Manuel, nuevamente agradecerte la visita a Viernes al Sur, cuando las cuestiones de esta pandemia que nos obligan a quedarnos en casa, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, en la medida de lo posible, para quienes no están realizando, por supuesto, tareas esenciales que les obliguen a salir de sus casas. Como siempre desde este programa tratamos de concientizar en la importancia de los cuidados para no propagar esta pandemia. Agradecerte y nos va a gustar recibirte en la radio de Avellaneda, en el Fabio, así compartimos un abrazo, una mirada, ¿no? Que siempre es tan importante la cercanía, pero bueno, también es importante poder seguir conectando a través de la tecnología que nos permite seguir cerca. Y un poco a través de lo que decías, me gustaría, bueno, para cerrar, un mensaje a la militancia con los desafíos que se vienen para adelante. Me parece que el tema de la soberanía va a ser muy difícil en materia geopolítica, teniendo en cuenta también las cosas que está viviendo nuestra región, ¿no? Determinadas proscripciones, los avances de los sectores de poder concentrados, las transnacionales en materia de seguir sosteniendo sus privilegios, que sabemos que siempre lo hacen por medio de la utilización de la fuerza y de forma antidemocrática. Me gustaría que des un mensaje al respecto y lo que quieras decir para despedirte de nuestra audiencia. Bien, solidaridad a la militancia, solidaridad con nuestros vecinos y nuestras vecinas que la están pasando mal. Me parece que hoy estamos en una discusión donde nos quieren vender una falsa libertad, ¿no? Estas cuestiones de los libertarios que pregonan el individualismo, que pregonan el egoísmo y el odio, ¿no? Esta libertad boba que expresan los que odian. Responder que para nosotros no hay posibilidad de libertad si no hay igualdad. Digo que en la desigualdad, la libertad es un privilegio del cual disfrutan unos pocos. Nosotros creemos en la libertad porque creemos en la igualdad y creemos que el mejor vehículo para construir un país libre e igualitario es a través de la solidaridad, en pensar en el otro, en pensar en la otra, en poner primero los intereses del conjunto por sobre los propios. Me parece que ese es el camino. La militancia ha demostrado durante todos estos años y en los últimos 4 sobre todo que tiene una gran capacidad de solidaridad, de compromiso y de amor con la gente, y este es el momento para no bajar los brazos y para seguir haciendo ese gran esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años entre todos y todas, y seguramente vamos a tener un futuro mejor y un país diferente si nos abocamos a esa tarea.
Muchísimas gracias. Y pasó Emanuel González Santalla por la Radio Pública de Avellaneda. Nos despedimos hasta la semana que viene a las 19 horas. Aquí en Radio A, como siempre, agradecer a los trabajadores del municipio, de la radio, que permiten que podamos seguir estando al aire en estas condiciones de pandemia COVID. Y como siempre, recordarles que nos encontramos el viernes que viene a esta hora por el mismo canal y nos vamos escuchando otro tema de tanguito, Un amor de primavera, porque sí, ya estamos a las puertas de la primavera. Así que bueno, un beso y hasta la próxima.